Muy buenas. En este video tutorial vamos a explicar el concepto de créditos académicos sin entrar en muchos detalles técnicos, ni vamos a hablar sobre estructura curricular, la connotación pedagógica, la parte financiera que lleva todo este sistema. Vamos a hacerlo de una manera muy básica. Entonces, para centrarnos en esto, primero aquí tiene la justificación normativa para que puedan profundizar. Vamos para el grano. Este es el sistema de crédito. Tenemos un decreto, que es el decreto 1075 del 2015, que recoge también el decreto 1295 del 2010. En el artículo 11 explican el concepto de crédito. Se dice: un crédito académico equivale a 48 horas de trabajo académico del estudiante. Quiere decir que el crédito es el trabajo que va a empeñar el estudiante, no el docente, que comprende las horas de acompañamiento directo del docente y las horas de trabajo independiente que el estudiante debe dedicar a la realización de actividades de estudio, práctica u otras que sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje. Hasta ahí claro lo que es el crédito. Ahora, esas 48 horas, ¿de dónde salen? Realmente, cuando nosotros hablamos de crédito, antiguamente eso viene del trabajo. Quiere decir que de lunes a sábado son 6 días por 8 horas laborales. Por eso hablamos de 48 horas. Y lo mismo en otros países, en otros modelos también, que se trabaja 5 días, ¿cierto? De lunes a viernes por 8 horas laborales, equivale a 40. Por eso en el modelo europeo los créditos académicos se trabajan con 48, mientras que en parte de Latinoamérica y del Caribe se trabaja con 40. Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchas instituciones que trabajan con 40. Entonces todo depende del tipo de modelo que se vaya a trabajar. Colombia, aunque tiene un híbrido, se enfoca a las 48 horas. Ahora, esas 48 horas vamos a mirar más abajo el artículo 12. Dice, habla sobre que van a haber unas horas de acompañamiento indirectas del trabajo, que es lo que se explicó en la definición. Ahora, ¿qué dice? El número de créditos es una actividad académica que será expresada siempre en números enteros, teniendo en cuenta que una hora con acompañamiento directo con el docente supone 2 horas adicionales de trabajo independiente, tanto en pregrado como especialización. Miremos la interpretación. ¿Qué quiere decir? Que por una hora que dicta el docente, el estudiante debe hacer un esfuerzo independiente de 2 horas de trabajo. Hasta ahí claro, es decir, que Colombia le puso una relación de 1 a 2. En los otros modelos, por ejemplo, en el modelo europeo, no es que haya una relación explícita que diga que por 1 hora del docente, de acompañamiento directo del docente, se tiene que hacer 2, sino que la relación más bien es variante. Vamos ahora a entrar un poquito a ese detalle. Bueno, entonces hasta ahí claro. Vamos a coger un plan de estudio y revisemos. En este plan de estudio, aquí por ejemplo, la determinación de cada una de las letras podemos leerla. Vamos a bajar un poquitico. Por ejemplo, la asignatura gerencia de servicio. Dice que en el tiempo de acompañamiento directo con el docente tiene 3. Como la relación habla de 1 a 2, entonces el estudiante tiene que hacer el doble, entonces 3 por 2, 6. La que sigue significa el tiempo de acompañamiento directo con el docente, pero la que son las semanales. Entonces, ¿cómo se calcula? Serían las 3 horas, ¿cierto? Directa por un periodo lectivo, tiene 16 semanas, entonces ahí tenemos las 48. Lo mismo pasa con la otra, que también sería el tiempo independiente, pero semestral. Entonces hacemos lo mismo, serían 6 por 16 semanas del periodo lectivo, y ahí tenemos las 96. HTA significa las horas de trabajo académico, es decir, toda la intensidad que va a haber, el esfuerzo que va a hacer el estudiante. Entonces, esa resulta de sumar estos dos tiempos. Entonces, 96 más 48
y ahí nos da 144 horas académicas. Ahora, esas 144 horas la vamos a dividir en la unidad del crédito, que equivale a 48. Entonces, dividida entre 48, el resultado nos va a decir cuántos créditos es. Entonces, sería 3 créditos. Ahora, todas estas horas, que sería lo que ve en el semestre, son 768. Esta también la dividida entre las 48 horas nos va a decir cuántos créditos tiene todo el semestre. Y aquí ven 16. Lo mismo pasaría con el de abajo, que serían 480 dividida entre 48. Nada, que aquí tenemos la parte en cuanto al cálculo. Ahora sí vamos a hacer un ejercicio práctico. Vamos a hablar de una relación de 1 a 2 para este ejemplo. Voy a tomar la misma asignatura que se llama gerencia de servicios, que tiene 3 horas, pero aquí para este ejemplo vamos a ponerle que tiene 2 horas a la semana. Como la relación es 1-2, entonces tendríamos 2 por 2, ¿cierto? 4. El total de horas es la suma entre el tiempo de acompañamiento directo del docente y el tiempo independiente del estudiante. Entonces cogemos 2 más 4. 6. Bueno, aquí hay que aclarar algo. Estas 2 horas son responsabilidades y la planificación es del docente. El docente es el que debe planificar tanto las horas de acompañamiento como las horas independientes del estudiante. Es decir, el estudiante no lo vamos a mandar a una isla a estudiar allá solo, que se base en unos libros. No, es responsabilidad del docente darle guía, metodología, herramientas, darle todos los insumos necesarios para que el estudiante, su tiempo independiente, autónomo, pueda lograr esos trabajos. Más ahora vamos a explicar cuáles serían, por ejemplo, unas posibles actividades que se le podría dejar al estudiante para que realice ese trabajo independiente y cómo se va a evidenciar. Listo, aquí continuamos. El periodo lectivo son de 16 semanas. Luego aquí lo que vamos a calcular es el tiempo directo de acompañamiento del docente, pero semestral. Entonces sería igual al de la semana por el periodo lectivo. Lo mismo sería con el independiente, la hora independiente a la semana por el número de semanas del periodo lectivo, y aquí tenemos 64. Y este, que significa la hora de trabajo académico, resulta de la suma del trabajo directo con el docente más el trabajo independiente. Como la norma nos dice claro que estas horas de trabajo académico se deben dividir entre la unidad del crédito, ¿cierto? Que el trabajo, y significa que esta asignatura para este ejemplo que hicimos equivale a 2 créditos. En ocasiones creemos que hay una relación directa, es decir, estricta, entre el número de créditos y las horas directas. Se da siempre y cuando haya una relación de 1 a 2. ¿Qué es lo que pasa con este decreto que sacó el Ministerio de Educación y la referencia, por ejemplo, del modelo europeo, latinoamericano y del Caribe? Que al hacer esta proporción, muchas universidades lo han entendido estrictamente y se han perdido de que esa relación, incluso el mismo decreto, le da una flexibilidad. Miremos a ver, acá por ejemplo abro el 1295, miremos en dónde está la flexibilidad. Bueno, aquí dice, lo cual, desde aquí estamos hablando de la relación de 1 hora y que supone que se hagan 2. Dice, lo cual no impide a las instituciones de educación superior proponer
el empleo de una proporción mayor o menor de horas de acompañamiento directo frente a las horas independientes. Es decir, la universidad es una autónoma de discriminar estas 2 horas. Entonces, de acuerdo a eso, sigamos con el ejercicio. Estas 2, que realmente para llegar al crédito todo se hace calculando estos 2 tiempos, estos 2 momentos, dependen de la complejidad de la asignatura, sus características, sus componentes, sus saberes, sus competencias, etcétera, dependiendo del tipo de formación, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, no siempre vamos a decir que la razón es 1 a 2, es analizar bien esa asignatura. Por ejemplo, en el área de la salud, hay ciertas asignaturas que tienen más componente práctico, pero con el docente, es decir, más acompañamiento directo con un docente que independiente. Por ejemplo, en ese caso podría darse de que sean 4 directas y solamente 2 independientes. En ningún momento nos cambió el número de crédito, quiere decir que este crédito no tiene que ver una relación directa con el número de semanas del trabajo directo, sino que, como lo dije anteriormente, depende de las características de la asignatura o el tipo de formación. También se puede dar el caso de que acá tengamos 5 y acá tengamos 1. O al contrario, que pueden ser incluso iguales, que tengamos 3 por un lado y que también tengamos 3 por el otro lado. Entonces, repito, todo depende del tipo de asignatura. Entonces, para el primer ejemplo que teníamos, vamos a explicar cómo funciona el trabajo independiente. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Tengo 2 horas directas. Vamos a suponer que tengo clase un martes y yo dicto 2 horas. Entonces, estas que están acá fueron mi clase. 2 horas de clase. Ok, entonces me faltan 4. ¿Qué se hace con las 4? El docente debe en su plan de trabajo proponer unas actividades para que se logre este trabajo independiente. En el plan de estudio que miramos, la asignatura gerencia de servicios, vamos a hacer el ejemplo con esa asignatura. Entonces, el docente dio la clase, explicó el concepto de gerencia de servicio y quiere evidenciar si los estudiantes comprendieron bien el concepto de gerencia de servicio. Entonces él plantea unas actividades para lograr una competencia cognitiva, de conocimiento, un saber. Entonces vamos a hacerlo así. Esas 4 horas las vamos a dividir así, 2 y 2. En la primera, estas 2 se van a escribir a la siguiente. El docente va a dejar un mapa conceptual para el esfuerzo que necesita el estudiante para realizar ese mapa conceptual va a ser de la siguiente manera. 1 hora que debe consultar, investigar, revisar diferentes teorías, conceptos, todo lo relacionado con el tema de la clase. En este caso es gerencia de servicio. Y 1 hora que tiene para que él pueda construir el mapa conceptual utilizando alguna herramienta, puede ser CMATU o lo que sea. Entonces aquí están estas 2 horas. Listo, el estudiante va a entregar ya sea por correo, por algún medio, el mapa conceptual, pero no se han visto todavía la próxima clase. El docente debe evidenciar que con el mapa conceptual realmente comprendieron el concepto, porque el mapa conceptual obliga a que el estudiante tenga que primero conocer el concepto, interpretarlo, para tener claro todos esos componentes para poderlo relacionar. Es decir, tiene que leer para poder relacionar entre diferentes teorías. Entonces, para acompañar este conocimiento y por ejemplo, hacer cuenta si realmente el estudiante es competente, si realmente él fue que hizo el mapa conceptual, tendría que apoyarse de otra estrategia. Por ejemplo, para esta vamos a colocar
una estrategia didáctica como un foro de discusión. En este foro de discusión también va a pasar lo mismo. Una hora van a emplear los estudiantes para revisar los mapas conceptuales de los demás compañeros y ellos se van a repartir. Una vez se entregue, ellos van a conocer los mapas conceptuales de los demás compañeros, los van a analizar, los van a interpretar y en ese debate van a tener otra hora para que empiecen a construir. Ya sea van a dar un concepto, es decir, van a argumentar sobre los demás trabajos, van a proponer sobre lo que hicieron. Pueden haber una crítica bien constructiva donde los estudiantes van a fundamentar su postura o otra teoría frente al trabajo que ellos realizaron. Entonces aquí ya tenemos con estas dos estrategias metodológicas, entonces ya tenemos como un componente para darnos de cuenta si ese conocimiento realmente se adquirió. Entonces estas dos actividades el docente la propone, pero que son independientes, donde el estudiante es el que la va a realizar. Como el estudiante no va solo y el docente es responsable de estas actividades, el docente debe hacerle seguimiento a estas actividades para mirar si realmente se logra el propósito o la competencia que se quiso adquirir desde el principio. Entonces debe monitorear esto. Si nosotros le metemos, para que esto sea más sencillo, a la asignatura el acompañamiento de la TIC, de la tecnología de la información y la comunicación, se puede utilizar una plataforma de educación virtual, porque cuando hablamos de crédito académico, también estamos hablando de rúbricas de aprendizaje, donde se le va a decir al estudiante cómo se le va a calificar antes de que se le califique. Una rúbrica que es, por ejemplo, un mapa conceptual. Ese mapa conceptual se va a dividir las calificaciones, por ejemplo, desde 4 hasta 1, explicándole cada uno de estos niveles. Saca 5 si el mapa conceptual lleva esto, y lo puede colocar por categoría, por el concepto, jerarquía, por creatividad, bueno, etcétera. Y a cada uno de esos le da un punto. Y aquí le pone la descripción en cada uno de estos niveles. Entonces, el estudiante, teniendo esa herramienta, puede adelantarse a su evaluación. Lo mismo pasaría con el foro de discusión. La ventaja de hacer el acompañamiento con las TIC es que todos estos momentos se evidencian en una plataforma, queda un histórico del aprendizaje. Mientras que una forma tradicional ya tocaría mirar de qué forma el docente puede evidenciar. Por ejemplo, el mapa conceptual puede hacer que se lo repartan por medio de una wiki o por medio de correo electrónico, una lista de distribución. Listo, pero ¿cómo garantizar el segundo momento, es decir, la otra hora, de que se debata sobre los trabajos que hicieron los demás, que se complemente, que se argumente, que propongan ideas, que sean críticos, que sean de mente abierta y flexible? Entonces aquí es donde la tecnología juega un papel muy importante. En el caso de la asignatura o los docentes que no manejan la tecnología, tendrían que buscar diferentes formas para evidenciar que realmente se están cumpliendo las horas que estamos diciendo como independiente del estudiante o autónoma. Por eso la tecnología es muy importante durante este proceso, y casi siempre que hablamos de competencia estamos hablando de competencia, y la competencia tiene unas tablas de saber. La universidad, vamos a mirar el modelo pedagógico, el acuerdo. Aquí tenemos el modelo donde estaba lo que habíamos explicado. Miremos qué actividades propone. Aquí tenemos las actividades independientes en las cuales el docente puede jugar: desarrollo de guías de aprendizaje, relación de tareas, bueno, las que están mirando ahí en pantalla. Entonces, esas son
unas actividades, incluso por eso hice otras que se proponen en mi modelo pedagógico, para que el docente las tenga como herramienta pedagógica para el uso de la enseñanza, del aprendizaje y de la evaluación, ese triángulo. Cuando hablamos de las actividades presenciales, por ejemplo, aquí hay una que se propone, pueden ser otras, pueden ser muchas. Como hablamos de lo que tiene que ver con competencia, el mismo modelo pedagógico de la universidad habla sobre la competencia y la tiene muy bien elaborada. Entonces, que los docentes tomen estos insumos como herramientas y lo puedan utilizar en sus clases. Entonces, de esta forma es donde el docente manejará el tema de los créditos académicos. Recordemos que ya aquí el papel del docente cambia, el docente ya se vuelve más que todo como un guía, empieza a facilitar el conocimiento, se vuelve un coaching de conocimiento en el sentido de que de buscar las fortalezas de cada uno de los estudiantes y potencializarlas, mirar las debilidades que tiene y convertirlas en oportunidades. Él debe sacar lo mejor de cada uno. Aquí no vamos a hablar de estudiantes malos y estudiantes buenos, vamos a hablar de los estudiantes que alcanzaron la competencia y los que no alcanzaron la competencia. Recordemos que esto tiene, el docente va a tener varios momentos de evaluación. Cuando hablamos de competencia, las competencias van a tener unos criterios para evaluar que esas competencias se cumplan. Esos criterios que evalúan la competencia a su vez van a tener lo que tiene que ver con la evaluación o las evidencias de esos criterios. Y eso se da en diferentes momentos, que es lo más importante que se debe tener. El docente debe hacerle seguimiento a esos momentos de aprendizaje, tener indicadores para medirlo, porque lo que no se mide no se puede controlar. Si no se tiene información estadística tampoco. Entonces aquí se vuelve, por ejemplo, el docente debe planificar, ejecutar la planificación, ejecutar o hacer. Luego debe de medir y evaluar. Y luego debe de ajustar. Entonces esto se vuelve un ciclo repetitivo. En su clase, cuando está trabajando con el crédito académico y a la vez con la formación por competencia, él planifica, analiza, por ejemplo, cómo va el aprendizaje de los estudiantes, si están adquiriendo las competencias o no. De acuerdo a eso, empieza a tomar decisiones, acciones, porque ya midió su clase, cómo estaban los logros, ¿cierto? Y luego lo que hace es ajustar, es decir, su plan de trabajo no es un plan de trabajo, vaya la redundancia, perdón, estricto, sino que tiene que ser dinámico, de acuerdo a lo que vaya pasando a la evolución de la clase, de la madurez, va haciendo que el plan de trabajo del docente vaya teniendo algún tipo de comportamiento que lo va a hacer flexible en el tiempo. No esperar que se termine el periodo lectivo para hacer mejoras, sino que las mejoras las va haciendo según el aprendizaje que vaya teniendo la clase. Recordemos que cada estudiante es como si fuera un mundo diferente, como si fuera una clase. Cuando hablamos también de competencia, estamos hablando también de flexibilidad, mente abierta. Estamos hablando también de lo que tiene que ver con postura crítica. La parte del pensamiento complejo. Hablamos también sobre saberes integrales, es decir, el saber hacer, el ser y el saber convivir, los conocimientos, los contenidos, la parte cognitiva. Luego, con ese conocimiento que ya tiene la persona, ¿qué sabe hacer con eso? ¿Qué problema va a resolver? Que serían las habilidades. Esas mismas habilidades que va obteniendo con el conocimiento, lo que sabe hacer. ¿Qué otras habilidades, por ejemplo, en el sentido de lo que va aprendiendo de ella, su experiencia y que cada vez lo va haciendo mejor? Es decir, cuáles son las destrezas
que va adquiriendo las habilidades que obtuvo. Ahora sí, el ser, con qué disciplina, si lo hace ordenadamente, entre otras. Y luego el convivir, saber convivir con las demás personas. Que el estudiante resuelva un problema real en su contexto. Por eso siempre se aterriza a un contexto para que él resuelva esos problemas. Y en los créditos lo que van a hacer es esa unidad de trabajo, el esfuerzo que va a hacer el estudiante, lo que se va a llevar es una unidad por crédito académico. Entonces espero que esta explicación les haya servido. Muchas gracias. Hasta luego.